respuesta a un ruego, a una pregunta de la Junta anterior sobre el tema de... Fue Javier Zayabay el que me preguntó sobre el programa Onda GIS o GIS. Te dije que para esta Junta daría cuenta, o sea, informaría del tema. Entonces, este programa se empezó con él en Mancomunidad alrededor de 2007 por medio de una subvención, y la subvención de ese programa lo que se trataba era georreferenciar los contenedores de recogida de basura. Y el objetivo final era que existiera mediante el técnico de medio ambiente de Mancomunidad y todos los choferes que hacían la recogida tuvieran una PDA y saber exactamente dónde estaban situados cada contenedor, y también luego con esa aplicación en un programa informático, si había cualquier tipo de incidencia, que directamente el chofer o también otra aplicación sería que los propios ciudadanos pudieran entrar en esa aplicación y en vez de llamar como se hace ahora y decir que un contenedor está roto o que hace días que no se recoge, directamente hacerlo, presionar dónde estaba ese contenedor y dar cuenta de la incidencia. La cuestión quedó en la subvención, pues no sé si fue mediante el técnico, se paró, porque se acabó la subvención. Lo que sí se hizo, lo que de hecho fue lo de la georreferenciar, lo de quedar todos los contenedores, se sabía dónde estaban. Luego, en el 2009, vino una segunda fase de ese programa con otra subvención que teníamos el técnico de medio ambiente, y ahí mediante esa subvención se hizo un estudio de las principales rutas de recogida, y se hizo un estudio de mejora de esas rutas, cuáles serían, mediante ya la georreferencia de eso, cuáles serían las mejores rutas de recogida de la recogida. También una de las pretensiones era poner unos sensores en los contenedores, pero esos sensores la verdad que salían muy caros, y también era que se rompían fácilmente. Entonces eso se desechó y el programa, el año pasado se acabó la subvención para contratar técnico de medio ambiente, creo que fue en octubre. Sí, bueno, en agosto ya se fue el técnico de medio ambiente, y ahí está el proceso, ahí se ha quedado. Pero entiendo entonces que tenemos que referenciar los contenedores, pero de alguna forma esa información no se está siendo utilizada, ni para la ciudadanía pero un sistema GIS, una de las cosas que permite es publicar en web todos los datos geográficos, para que la gente pueda estar informada e incluso normalmente permite recoger pues peticiones de los ciudadanos sobre qué contenedor está sucio, roto, mal ubicado o lo que fuera. Quiero decir, cuando dices que se acabó la subvención, quieres decir que, entiendo, no sé si te he entendido bien, había una subvención, se cobró esa subvención con ese dinero. Con eso llegó, la primera subvención llegó para georreferenciar los contenedores. O sea, cuando dices que se acabó la subvención, quieres decir que, bueno, que se gastó la subvención en eso, ¿no? Sí, eso es. Luego se gastó la subvención en eso. Bueno, y esta subvención que se recibió y esta labor que se hizo de georreferenciar los contenedores, no podemos ponerla en valor, es decir, no se puede publicar en la web. O sea, en la intención ahora, bueno, la verdad no tenemos un técnico de medio ambiente en la Mancomunidad, pero ese programa estando ahí, la verdad que podríamos darle un valor, pero actualmente no tenemos un técnico de ambiente, pero yo miraré y haré las acciones para poder, como dices Javier, pues darles aprovechamiento y que cada persona desde su ordenador pueda dar cuenta de esas incidencias que ocurren en los contenedores. Pero antes de hacer eso no sería... Entiendo que hemos ido haciendo un trabajo sin saber cuánto es el coste total, ¿no? ¿O sabíamos cuánto es el coste total? No, porque... No, se ha hecho, hemos ido gastando, dicho así, una subvención y hemos llegado donde hemos llegado. La subvención era según la subvención, y era por partes, claro, exactamente. El fin era hacer entonces no sería completar el programa. Sí, pero sin tener un costo de cuánto costaba, desde el principio al final o a determinar fases. Pues antes de continuar sería más práctico evaluar, sí. Pedir una oferta, cuánto puede costar todo ello.
saber lo que no vamos a para hacer. saber lo que... Sí, También los datos de esa georreferencia estarán obsoletos en estos momentos, ¿no? ¿De qué año? Perdón que no tengo cogido yo el año en el que... No, No, 2007. los últimos, porque de la última... No, estarán desde 2011. No, desde el 2011 porque estuvo el técnico de ambiente y medio ambiente tuvimos hasta verano del 2011, o sea, hasta hace un año. Yo, independientemente que apuesto por ello, y ojalá pueda ser así, que desde la web de la mancomunidad se puedan georreferenciar todos los contenedores y toda la ciudadanía de la mancomunidad pueda tener acceso a ello. Sin prejuicio de que eso siga adelante, a mí sí me gustaría solicitar los datos georreferenciados de los contenedores de Zalla, porque el Ayuntamiento de Zalla está precisamente en un proceso de implantar su propio GIS. Serían datos valiosos para nosotros y nos permitirían agilizar las peticiones que son bastante numerosas por parte de la ciudadanía, pues sobre contenedores sucios, rotos o peticiones de cambio de ubicación. En principio, nosotros vamos a poner el GIS en funcionamiento en breve y entiendo que si nos podéis facilitar esos datos propios de nuestro municipio, nos darían un servicio directamente. Y empezaría de esa forma, pues bueno, a revertir en la ciudadanía esa inversión que se hizo desde el 2007, podemos empezar a revertirlo en un servicio de la misma. Bueno, aprovechando que estamos con el tema de los contenedores, Rubén, Sí. en la anterior junta, desde Zalla se comentó que habría que llevar un control más exhaustivo de los contratos de los servicios. Han pasado 3 meses, queremos saber si hemos hecho algún movimiento al respecto. Si hay alguna persona que está llevando en estos momentos pues, el control de esos servicios. El contrato que tenemos con... No, todos. RSU, Barbiker, uno tras otro. Tendrá que haber una persona, ya que esos contratos mes a mes o trimestralmente se pagan, también habrá que controlarlo. La línea que tenemos en Mancomunidad es la que se encarga de... En realidad hay una persona que se encarga de este tema de los contenedores actualmente y eso. Pues tampoco le vendrían mal los datos estos georreferenciados de todos los contenedores. No sé si los tiene, pero si no los tiene, sería bueno hacérselos entrega, ¿no? Aparte de los contratos. En su día también esta junta solicité que se le haría entrega a esa persona de los contratos. No sé si se les ha entregado o no se les ha entregado. Porque es difícil controlar un servicio si no tienes los pliegos de condiciones, los contratos y las hojas técnicas de las empresas. El contrato está en Mancomunidad. ¿Cuál? El contrato está en Mancomunidad. ¿Está en Mancomunidad? Sí. Vale, pues la persona que, tú como presidenta, la persona que lleva este control, pues sería bueno que darías entrega de esos, si no se las ha hecho ya. Yo en la anterior junta te solicité que se las harías entrega. No sé si Como me lo habéis hecho a mí, Ayuntamiento de Zalla se los habéis entregado porque lo hemos referido. Sí. O sea que quiero saber, ¿se les ha hecho entrega o no se les ha hecho entrega? No se le ha hecho entrega. No, vale. O sea, entregar no, el contrato con esa empresa está en Mancomunidad, pero no sé si entregarle, hay que entregarle el... Por nuestra parte volvemos a solicitar que se disponga de esos contratos, de esos pliegos de condiciones, de esas propuestas técnicas de las empresas para poder llevar el control en condiciones de los servicios. Es algo más que normal. Sí, pero bueno, no sé, aunque lo lleve esa persona, yo considero que es una cosa que está en Mancomunidad, ese contrato, y bueno, no sé si pues es que hay que entregar una copia a esa persona de esos contratos, pues yo no lo considero, pero bueno. Yo creo Si que no, eso- ¿cómo se lleva el control? control con el contrato se conoce, o sea, Hay yo un conozco protocolo el contrato que lleva de la recogida, entonces, no sé, en el contrato exactamente no se aparece pero para llevar ese control no es necesario tener el contrato. Porque se le puede, pero si... Contrato, cuando te digo otro contrato, los contratos suelen estar unidos el pliego de condiciones. El pliego de condiciones para controlar un servicio sí o sí es necesario. No te queda otra. Ahí vienen unas ofertas, unas mejoras y para hacerlas cumplir pues tienes que saber cuáles son. No te queda otra, Rubén. Sin ello es difícil controlar un servicio. Mi punto de vista, ¿eh? Podrías, es que me he perdido un poco. O sea, hay un técnico de la Es que no existe. comunidad que controla. No, técnico no, porque no es técnico de medio ambiente, eso, o sea, es... Pero bueno, Sí, hay personas que se llevan el tema de contenedores, sí. Y en la próxima comisión de medio ambiente nos podrías
Sí, si hay incidencias, o me imagino que llevarán unos registros, no lo sé. Y a ver, protocolo, ¿cómo va a haber un protocolo de sí. actuación? Vale. Digo yo, ¿no? ¿Algún ruego, pregunta más? Bueno, vamos a hacer, es que igual estamos haciendo un poco por... La de Conecta. La de Conecta, sí. Solicitamos un informe por escrito, si es posible, Vale. de las actuaciones que ha tenido la comunidad sobre este... Yo os doy ahora oralmente, pero os pasaré por... Nosotros, Si queréis os doy. sí. Yo las gestiones que he realizado desde Mancomunidad, pues, como quedamos en la junta anterior, solicité reuniones tanto con la empresa subcontratada con esta BTO como con Iberdrola. Lo solicité la semana después o esa misma semana de la junta. No tuve respuesta, no creo que fue en un mes o aproximadamente. Entonces volví a solicitar por escrito otra vez a esas mismas personas la solicitud de reunión y me contestaron, con esta BTO me contestaron al día siguiente para tener una reunión conmigo. Entonces me reuní con dos representantes de la empresa subcontratada con esta BTO. Vinieron dos personas de recursos humanos, venían de Madrid, y me plantearon, yo solo estaba para escucharles y ellos me plantearan, porque yo también me había reunido con representantes del comité de empresa de Conecta BTO. Entonces, los dos representantes vinieron y me explicaron que la situación que tienen en otras plantas, como la que tienen en Barcelona y en Santiago de Chile, para ellos como empresa es mucho más rentable, porque las dos razones que me dieron es el absentismo laboral y que las bajas que se cogen, o sea, las reducciones de jornadas que se coge la plantilla de la planta de Güeñes. Y que ellos veían que esa situación que no revertía para ellos ningún beneficio y que en realidad esa fue la situación, las dos razones, y viendo como empresa que para ellos como empresa estaban perdiendo dinero en la planta de Güeñes, casi claramente. Yo les expliqué o les pedí algunas posibles soluciones al tema y me dijeron que una posible solución era buscar otro cliente, no solo Iberdrola como tienen ahora, pues buscar otro cliente grande, ayuntamientos o teléfonos, o sea, empresas grandes, para poder mantener esa plantilla en Güeñes. Pero claro, tampoco se las iba a buscar, o sea, las podemos buscar nosotros, pero no sé, no creemos que es una cosa que tendría ¿Qué quería que le buscáramos que le sí, más bien eso es como que le buscáramos clientes. Bien. Visto así. Muy bien. Entonces, esa fue lo que me plantearon. Yo eso esa información se la pasé al comité de empresa de Conecta BTO hace una semana y media, la semana pasada fue que estuve con ellos. Y estoy a la espera he vuelto a solicitar a Iberdrola. A ver si Iberdrola me cita. O sea, lo único que le pido es que tenga una reunión con ellos, tampoco que me da soluciones, puede ser. Y esos serían los pasos que he dado hasta el momento. Eso sí que... Sí, bueno, yo, en relación a mi intervención en la pasada sesión, ya he visto que se han visto contestadas algunas de las preguntas. Hombre, volver a incidir un poco en que, desde luego, nuestro objetivo desde Zayabay es que la mancomunidad gestione bien y transparentemente el dinero que estamos poniendo entre todos los municipios. Ese es el objetivo y este es el enfoque de las preguntas y de las iniciativas que estamos teniendo desde la oposición en esta Junta de la Mancomunidad. En ese sentido, me alegro de que la Mancomunidad empiece a entrar en el siglo XXI, que empecemos a grabar los audios de las juntas. Me alegro de que se publiquen las actas y el orden del día de las convocatorias en Internet. Y me alegro de que haya ya un compromiso por poner en valor y utilizar nuevas tecnologías como el sistema GIS, el sistema de geolocalización, para dar mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, me parece que son temas importantes pues, para realmente dar un servicio a nuestros ciudadanos acorde al siglo XXI. También es bueno tener unos estatutos del siglo XXI. Los anteriores databan de 1990. Entonces, me alegro de que hayamos puesto la primera piedra del proceso para llegar a tener unos estatutos del tiempo en el que vivimos. Simplemente creo que se ha quedado una cuestión sin responder de las preguntas que hice en la anterior sesión,
y es el plan de acción local relacionado con la Agenda Local 21. Sí. De alguna forma, pues lo que ocurre es que hay ciertas subvenciones de Agenda Local 21 a las que puede optar la mancomunidad, al igual que pueden optar los ayuntamientos, y que entiendo que se ha perdido la oportunidad de solicitar algunas de esas subvenciones porque no tenemos en la mancomunidad un plan de acción local. Esas son todas las preguntas que hice. Sí, en contestación a eso yo lo que la verdad que lo que había pasado en las reuniones informativas que tuvimos la semana pasada, pues me pasó el tema, lo de plantearnos el tema de si el plan de Agenda Local 21 lo vamos a tener mancomunado, que sé que hay algunos ayuntamientos que lo tienen, pero yo creo que sería bueno pensarlo entre todos los ayuntamientos que forman una mancomunidad, si queremos tener ese plan y que ese plan lo lleve mancomunidad, y por lo tanto tener a alguien contratado para ese específicamente para llevar la Agenda Local 21. Entonces es una cosa que yo la siguiente... Lo que quiero hacer notar es que de alguna forma tenemos mancomunados los servicios de recogida de sólidos urbanos. Evidentemente, desde cada municipio pagamos un dinero a la mancomunidad para que gestione la recogida de sólidos urbanos de nuestros municipios. Este es un tema clave en las agendas locales o agendas comarcales, y pues porque está relacionado con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Y de alguna forma, el que la mancomunidad gestione, voy a hablar del municipio, los residuos de sólidos urbanos, la recogida de residuos de sólidos urbanos en Zalla, pero que la mancomunidad no tenga un plan de acción comarcal, me impide a mí pedir una subvención para mejorar esos servicios en el municipio, y además tampoco lo pide la mancomunidad, con lo cual estoy perdiendo una oportunidad de subvención para el municipio por este vacío existente. Tengo unos servicios delegados en mancomunidad no dispone de la herramienta para poder pedir subvenciones que permitan mejorar esos servicios. Por eso me parece urgente este tema. Lo trataremos en la siguiente comisión de medio ambiente, porque tenemos una reunión previa para tratar el tema del mancomunar el servicio de la Agenda Local 21. Una consulta, Javier. Estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Habéis mirado si es compatible el hecho de tener un plan de acción comarcal entre la Agenda Local 21 con las copias del ayuntamiento? Sí, claro, cuando salió esta subvención, claro, nosotros no podemos pedir una subvención para un servicio que tenemos, por así decirlo, delegado en la comunidad. Zalla tiene un plan de acción. Sí, me refiero a si es compatible el hecho de tener una Agenda Local 21 con su plan de acción comarcal con la que tenemos cada uno en el ayuntamiento. Sí, esa fue la respuesta que me dio la técnica de Engarterrialde cuando yo le pregunté a ver cuál era el mecanismo para que nosotros pudiéramos buscar alguna ayuda para mejorar la recogida. Es compatible. Sí. ¿Algún ruego? ¿Más? Bueno, yo tengo una cosa, Rubén. Sí. En la anterior junta, entre los decretos, uno de los decretos fue la adjudicación a Limpiezas Villar del contrato de servicio de interiores. Sí. Acordaste dar una explicación sobre la adjudicación, puesta en acta, y bueno, me gustaría... Pero me acordé que la explicación era que el decreto estaba en mancomunidad y que se podía... Pero por lo que yo entendí, ese decreto estaba en mancomunidad que se podía Esta misma tarde he visto el vídeo y no dijiste eso, Rubén. Pues, puede ser, pero bueno, la explicación es la misma que te puedo dar la otra vez. O sea, dijiste, a la hora de... acordaste que ibas a darnos hoy cuenta de lo que había sucedido. Eso, si quieres, mañana mismo te mando por correo electrónico adjunto el vídeo y lo compruebas. Pues no te puedo decir más que tengo cuando se adjudicó el servicio de limpieza a Limpiezas Villar, yo pedí diferentes presupuestos y era el que más se ajustaba, se ajustaba dentro de lo presupuestado. Y por eso se adjudicó a esa empresa. Muy bien, parece muy bien. Eso es lo que dijiste la otra vez. Pero... Sí, lo que dije la otra vez. Entonces sí. No te puedo decir más, pero entonces lo único que puedo traer de la siguiente es traer el decreto donde se dice y traer el contrato, pero no tengo más que decir. A ver.